La lluvia había cesado hacía poco, y la luz del neón de la gasolinera teñía el pavimento de azul y magenta. Un surtidor goteaba en un compás monótono. El olor a gasolina se mezclaba con café frío de un vaso abandonado sobre el bordillo. Un niño, encogido junto a la puerta de la tienda, contaba monedas con manos temblorosas, los dedos manchados por el invierno y algo más, pequeñas moraduras en el antebrazo que no pertenecían a juegos. A unos metros, sobre su regazo, dormía en un transportín un mono capuchino de ojos curiosos, envuelto en una manta beige con una etiqueta que decía Tito. Un hombre que no parecía pertenecer a aquel lugar, ropa cara, botas untadas de barro, un parche de piel con la silueta de un mono sobre el chaleco, cerró el depósito de su Harley y miró la escena sin hacer ruido. Si te interesa escuchar historias que muestran cómo un gesto sencillo puede cambiar una vida, quédate hasta el final, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Si esta historia te conmueve, dale like y comparte. Los refugios y las personas que acompañan a sobrevivientes necesitan apoyo, y tu difusión puede marcar la diferencia. Alejandro lo llamaban en los medios el millonario de animales exóticos, un mecenas de reservas, coleccionista responsable y, lo más curioso para los vecinos, un hombre que prefería las rutas nocturnas a las alfombras rojas. Aquella noche llevaba a Tito consigo, como siempre, una criatura que le había arrancado sonrisas en los momentos más inesperados y que ahora respiraba con pausas regulares dentro del transportín. Alejandro notó enseguida que el niño no tenía edad para trabajar, ni para sostener la mirada. Los ojos evitaban el propio reflejo de las luces, y cada vez que un coche pasaba, el cuerpo se encogía como si esperase un golpe. «¿Cuánto te queda?», preguntó Alejandro, más bajo que el ruido del surtidor. El niño levantó la vista con recelo. «No son para mí», dijo, apretando una moneda entre los dedos. «Mi mamá dijo que si traía algo de la tienda, ella me daría una porción de pan». Alejandro observó sus manos, la suciedad bajo las uñas, el temblor que no era solo por el frío. Llevaba dinero suelto en el bolsillo, pero aquello no bastaba para explicar el peso en la mirada del niño. Miró el asiento de la moto y, sin pensar demasiado, deslizó la cartera de cuero hacia el niño. «Toma, vete a casa con esto, compra lo que haga falta», murmuró. El niño negó con la cabeza, avergonzado. «No puedo. Si vuelvo con algo, me dicen que no. Mi papá», calló, temblando, «mi papá no quiere que lleve cosas». En ese instante, un coche chirrió al detenerse en el estacionamiento. La puerta del coche se abrió con violencia. Un hombre pesado, de cuello corto y tatuajes que trepaban por la mandíbula, caminó hacia la tienda con pasos que llevaban la intención de dominio. Su nombre era Rubén, y la gente de los barrios cercanos ya murmuraba su nombre cuando las peleas volvían a romper la calma. Rubén clavó la mirada en el niño, luego en el transportín. Sus ojos se clavaron en Tito como si el mono fuera un objeto, no un ser. Con la voz áspera que había usado para romper botellas y voluntades, exigió explicaciones. «¿Qué haces aquí con mi hijo?», dijo, pero la pregunta era retórica y la amenaza ya flotaba en la palabra. La madre del niño apareció en la puerta de la tienda con el rostro pálido. Tenía moretones en el cuello que intentaba cubrir con una bufanda mal puesta, y la mirada de quien ha aprendido a medir los pasos para que el mundo no explote. Algo se quebró en ella al mirar al hombre rico con el mono. No era solo celos o envidia, era esperanza. «Déjalo», susurró la mujer. «No hacemos nada malo, solo está comprando pan». Rubén no escuchó razones. Se acercó a la moto, hizo ademán de abrir el transportín. Tito, que había despertado con el movimiento, gritó con un sonido afilado y se enroscó en su manta.
Alejandro puso una mano en el transportín y otra en su chaqueta. No parecía un hombre dispuesto a la confrontación, pero tampoco a retroceder. «No te acerques», dijo Alejandro, en voz baja. «Ese animal tiene dueño». Las palabras no apagaron el incendio. Rubén empujó la mano de Alejandro con brusquedad y tiró del transportín. Tito chilló con más fuerza, y el niño, que de pronto comprendió que la cosa era más grande que una moneda o un pan, gritó el nombre de su madre. Fue en ese segundo, cuando un grupo de motociclistas que solían reunirse en la estación, una pequeña tribu de gestos y parches que protegían lo que consideraban suyo, apareció por la rampa del taller. Daniel lideraba la fila. Era alto, con el rostro curtido por kilómetros y noches, y llevaba en la espalda la insignia del club, una rueda y una mano tendida. No era que los motociclistas buscaran pelea, buscaban equilibrio, y ahora lo que balanceaban era la vida de un niño y un mono tembloroso. Rubén», dijo Daniel con calma, «baja la mano». Rubén no obedeció. La tensión subió como el olor a gasolina cuando alguien aprieta la boquilla. Los latidos de todos marcaron un ritmo nuevo. Alejandro sintió la furia y el miedo mezclarse en su pecho. No era la primera vez que veía a personas rotas por los demás, pero nunca había sentido tan claro el punto en que un gesto privado podía torcer el destino de alguien. «Devuélvelo», ordenó la madre, ya con la voz temblorosa pero firme. Rubén respondió con un empujón que desestabilizó a Alejandro. La reacción fue breve. Una mano firme de Daniel sujetó el hombro de Rubén. Otro motociclista puso su cuerpo entre el agresor y la madre. No hubo golpes. Hubo un bloqueo de una comunidad que había decidido no mirar a otro lado. Cuando Rubén trató de forzar la cerradura del transportín, Tito se liberó de la manta con agilidad de quien sabe esconderse en los árboles y se lanzó hacia la chaqueta de Alejandro, agarrándose con los dedos como a una esperanza. La escena terminó cuando una patrulla policial llegó, alertada por un vecino que había oído el grito del niño. 2 agentes descendieron del coche con profesionalidad. La intervención no fue cinematográfica. Fue procedimiento, identificación, testimonio, una orden de alejamiento provisional y la toma de fotografías de las marcas en el cuerpo de la madre. En un cajón de la memoria colectiva se anotaron palabras que para muchos serían solo burocracia, antecedentes, orden de detención. Uno de los agentes, al hojear la base de datos, encontró que Rubén figuraba en 2 causas previas por violencia doméstica pendientes, un historial que ahora cobró nueva fuerza. No se prometió justicia eterna ni inmediata, pero sí se ejecutó la ley. Rubén fue esposado por una conducta que no era nueva y llevado al coche patrulla. Antes de que se cerraran las puertas del vehículo, Alejandro miró al niño, que aún sujetaba una moneda como si fuera un talismán. Se agachó y le dejó en la palma una foto pequeña. Era una instantánea de Tito de cuando era aún más pequeño, con ojos grandes y una expresión que parecía preguntar por el mundo. El niño la sostuvo como si fuera un contrato con la posibilidad. «Llámalo suerte», dijo Alejandro, «y llámalo a alguien si necesitas. No tienes que aguantar lo que no mereces». La madre fue acompañada por una defensora pública que había acudido al lugar. Su voz, al principio tímida, se tornó en un hilo seguro que le explicó las opciones: un refugio temporal, seguimiento legal, apoyo psicológico para el niño. Alejandro ofreció pagar el transporte hasta el refugio y cubrir los primeros días. No era una solución total, pero era un puente. Aquel dinero compró un asiento caliente en un coche que las 2 subieron para alejarse del lugar donde las sombras de la noche se transformaban en recuerdos. Las semanas siguientes fueron un manto tejido a base de gestos pequeños y constantes. Alejandro no quería protagonismo, rechazó entrevistas y se limitó a mantener el contacto. Daniel y el club organizaron una colecta para ayudar a la familia a recomponer su vida.
un colchón nuevo para el refugio, una tarjeta con fondos para abrir una cuenta propia, horas de acompañamiento para tramitar la denuncia. Tito, el mono, por su parte, pasó a ser un símbolo de la fragilidad que también puede recibir cuidado humano. El proceso judicial avanzó con el ritmo titubeante de los casos que buscan reparación. Rubén recibió cargos y fue citado a declarar. Su historial fue en parte el nudo que permitió que las medidas cautelares procedieran. Nadie prometió que el camino sería sencillo. La defensora fue clara: la justicia es un proceso, y muchas veces lento. La protección efectiva demanda red de apoyo, y la red a veces es la comunidad. Pero allí, en la suma de voluntades, la madre y el niño encontraron un sostén que antes no podían imaginar. Con el tiempo, la familia se mudó a un refugio seguro fuera de la ciudad. Alejandro enviaba mensajes discretos y de vez en cuando paquetes con ropa y libros infantiles. Tito creció en un corral cuidado, visitado por veterinarios y expertos. No volvió a formar parte de la vida cotidiana del niño, pero la foto que Alejandro había dado aquella noche llegó a ser un amuleto que la madre guardó en la cartera. Era una prueba de que la intervención humana, inesperada y concreta, había abierto una brecha en el aislamiento. Meses después, en una sala pequeña y cálida del refugio, la madre escribió una carta que no sabía cómo empezar. Sus palabras eran sencillas: agradecimiento por la ayuda, reconocimiento de que no habría podido sola, la noticia de que el niño, Mateo, así sabían llamarlo, había comenzado a sonreír sin miedo. Adjuntó una foto: Mateo en una mesa de manualidades, con las manos limpias, pintando una figura de un mono, con la lengua fuera en concentración. La carta llegó a manos de Alejandro en un sobre con letra temblorosa. Él la dejó sobre la mesa de su taller y la miró más de una vez antes de guardar la fotografía en la cartera junto a otra, la de Tito, ambos ahora símbolos distintos de protección y de libertad. El club de motociclistas, que había estado allí por puridad y por costumbre, consolidó una pequeña iniciativa. Una noche al mes recogían alimentos y fondos para el refugio. No se anunciaba como heroísmo, era, según Daniel, lo que hacemos. En una reunión informal, un miembro del club comentó que la motocicleta y el chaleco no eran solo para la carretera, eran para sostener una comunidad que no quería dejar a nadie atrás. En voz colectiva, casi sin querer, pronunciaron una frase que se convirtió en lema: la ruta es de todos, cuidamos a los que se nos cruzan. Con el paso de los años, Mateo creció con un hilo invisible que lo unía aquella noche en la gasolinera: la sensación de que alguien vio su miedo y actuó. La madre, con apoyo legal y terapia, concibió empleo estable y poco a poco recuperó un espacio seguro para ambos. Rubén afrontó las consecuencias de sus actos, y aunque la ley no borra las heridas, la intervención permitió que la familia tuviera opciones que antes no existían. Alejandro nunca buscó reconocimiento público de su papel. Para él, la inversión concreta, el pago del transporte, la ayuda inicial, era la materialización de una idea simple: que los recursos sirven si sirven a quienes los necesitan. El mono Tito, cuando creció, fue reubicado en una reserva donde su especie podía vivir con otros de su grupo. Alejandro participó en su traslado, y la despedida fue más bien una convicción de que los actos correctos a menudo implican soltar para que algo mejor exista. La carta y la foto que Alejandro conservó fueron con el tiempo el testimonio silencioso de que la empatía había prendido raíz. Mateo, ya con la voz clara, contó en una carta de agradecimiento que había pintado su primer mural en la escuela y que su madre había aprendido a no callar. El mural representaba una carretera abierta, un mono mirando desde un árbol, y en letras sencillas: gracias por creer.
La lección que dejó aquella noche en la gasolinera se extendió más allá de las fronteras del barrio. Una comunidad que no mira a otro lado, la intervención de autoridades cuando hace falta, el trabajo de un refugio y la decisión de un individuo adinerado de usar sus recursos para algo más que admiración. Todo eso, sumado, creó una red que sostuvo a una madre y a su hijo cuando más lo necesitaban. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este relato. Considera apoyar a refugios locales. Donar tiempo, recursos o difundir información puede marcar la diferencia para quienes están en riesgo. No prometemos soluciones mágicas, pero sí recordamos que la solidaridad concreta y organizada salva vidas. Somos un grupo de motociclistas, ciudadanos y personas que creemos que la protección empieza cuando alguien decide actuar. Eso es lo que hacemos.